Y a ese paciente, cuando le envían una muestra respiratoria de las vías bajas, usualmente el microorganismo que está interviniendo ahí bastante es una Pseudomonas aeruginosa. Y es una Pseudomonas que tiene una característica bastante interesante, por no decirlo particular. Es una Pseudomonas que se pega al medio y que es difícil de sacarlo para hacer un antiviral. Ese es desde el punto de vista microbiológico, porque yo lo asocio más a esos tipos de pacientes. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede ser por diversos factores, ¿sí? Factores que, por ejemplo, pacientes o personas que hayan trabajado en el sector minero hace muchísimos años, ¿sí? Porque eso se forma como una fibrosis pulmonar. ¿Qué significa cuando yo digo fibrosis pulmonar? ¿Quién me define qué es fibrosis pulmonar? Dime ahí, ¿no? Es una enfermedad Crónica. por un fallo de... Fibrosis es cuando el pulmón, nosotros tenemos como si fuera una esponja, la fibrosis se pone como si fuera duro. Y al ponerse duro ya no cumple la función del intercambio gaseoso de oxígeno, de CO2, y ahí es complicado que el paciente pueda respirar. Hay una complicación detrás. También a los pacientes con TB. Los pacientes con TB, alguna vez cuando se agrava o cuando ya la TB afecta totalmente al pulmón, en ciertos momentos se vuelve como una fibrosis quística, fibrosis pulmonar. ¿Sí? Fumadores también. Lo otro es que la neumonía asociada a la comunidad es una neumonía que sí es prevalente, sobre todo en pacientes adultos mayores, en niños, pero la lectura decía que también están implicados varios tipos de etiología viral. ¿Qué virus? El virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, ¿sí? Esos virus. En caso de bacterias está el Streptococcus pneumoniae, está ¿qué más? El Haemophilus influenza y algunas enterobacterias. En el caso de hospitalizados, los microorganismos que están reinando o tomando bastante prevalencia ahí son los no fermentadores. Por ejemplo, ¿como cuáles? ¿A quiénes llamamos no fermentadores? Carwapoma. ¿Carwapoma se llama? La que dice Ferrani, su gorrita. Ferranini. Cuando yo digo no fermentadores, ¿a qué microorganismo me refiero? ¿Klebsiella es un no fermentador? ¿Ah? ¿Klebsiella es un no fermentador? Pregunto. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es un no fermentador. Acinetobacter baumannii es un no fermentador. Burkholderia cepacia es un no fermentador. Stenotrophomonas maltophilia es un no fermentador. Elizabeth Cúñiga aminoaséptica es un no fermentador. Pero lo que más se aísla en respiratorio son Pseudomonas y Acinetobacter. Y es muy importante esto porque hay pacientes que están completamente colonizados en unidades de cuidados intensivos. Y es más, cuando hubo la pandemia del COVID-19, lamentablemente la tasa de mortalidad fue por coinfecciones bacterianas, en este caso de la Acinetobacter baumannii. Pero algunos pacientes eran colonizantes. Y la forma de contaminarse a esos pacientes es por dispositivos, por intubación. Pacientes que están con una ventilación mecánica son los pacientes que más se empiezan a colonizar. Entonces, hago esta introducción y me meto al tema. ¿Cómo me voy a meter al tema? Solamente voy a ver el tema del esputo, porque aspirado, lavado, eso no lo vamos a ver, pero es parte de lo que engloba lo que son las vías respiratorias bajas. La semana pasada hemos visto las vías respiratorias altas. Hoy día vamos a ver las vías respiratorias bajas. ¿Listos? Entonces, ¿dónde empiezan las vías respiratorias bajas? O por lo menos se dice que el tracto respiratorio inferior son zonas estériles, ¿sí? Se espera eso. Tráquea, bronquios, bronquiolos, sacos alveolares, ¿sí? Y el pulmón está con bronquios, bronquiolos, sacos alveolares capilares y tejido pulmonar. Entonces tenemos el tracto respiratorio superior, las vías nasales, la epiglota y la faringe, y las vías respiratorios, digamos, del tracto inferior, que viene a ser todo lo que tiene que ver con los pulmones. Entonces ahí yo tengo que poner en contexto qué tipo de microorganismos voy a dar
digamos, importancia al momento de aislar, digamos, cuando el cultivo sale positivo y qué valor le tengo que dar a cada microorganismo que esté. Nada. También tengo que siempre, la microbiología les decía, es que engloba varias áreas a la vez como para yo empezar a obtener una ayuda al momento de hacer un diagnóstico microbiológico. Por ejemplo, si yo estoy tratando a un paciente, si estoy viendo un paciente que está con problemas respiratorios, tengo que siempre mirar una observación a lo que son los gases arteriales. Los gases arteriales son bastante importantes en mirarlo, en observarlo e interpretarlo, qué es lo que podría estar pasando con ese paciente. Y para eso que, digamos, ¿qué valor voy a darme cuenta en él? Todos saben a qué me refiero con el AGA, ¿no? ¿Sí? Lo han llevado en bioquímica, lo han hecho la interpretación del AGA, que es la PCO2, que es la PO2, que es el bicarbonato, que es el exceso de base, a qué se llama acidosis metabólica, a qué se llama acidosis respiratoria, todo eso, ¿verdad? ¿O no? Me veo una cara asustada usted. Ya no sigo, ¿no? Entonces, el tracto respiratorio inferior, está todo en la teoría acá para que lo lean. ¿Qué tipo de microorganismos voy a tomar en cuenta? Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, bacilos gram negativos no fermentadores, bacilos gram negativos como las enterobacterias. Por eso que les hice hacer el cuadro que al principio se les pidió que lo hagan, y espero que les siga acompañando, porque hemos dicho que de ahora en adelante ese cuadro va a ser para ustedes de utilidad. ¿Sí? Hongos, sobre todo levaduras y filamentosos, pero los hongos, si se pueden dar cuenta, están implicados en menos del 1% microorganismos que puedan provocar una neumonía. Es bajo, no es lo que más se usa, pero también se debe reportar en casos muy especiales, por ejemplo, en pacientes de unidad de cuidados intensivos, inmunosuprimidos. Los filamentosos, ¿a qué llamo filamentosos? Guardazo. ¿A qué microorganismo llamo filamentosos? Doris, ¿a qué llamamos filamentosos? Pseudohifas, pero ¿a qué microorganismo llamamos filamentosos, Cristina? ¿A qué microorganismo llamamos filamentosos? ¿Puedes ver? ¿O te está molestando esto? ¿Sí? Ahora sí. ¿Cuál es tu apellido? ¿La de lentes? ¿Cuál es tu apellido? Sí. Gómez. Compañía al costado. Filamentoso. Al costado. Filamentoso. En los hongos, como aspergillus. Eso. Exacto. Aspergillus. En muestra de esputo, por ejemplo, levaduras no debe ser informado. No debería ser informado levaduras porque es parte de la microbiota normal de la boca. Pero sí se debería buscar hongos filamentosos. Por ejemplo, como Aspergillus, Penicillium por ahí, pero Aspergillus es el que más impacto clínico tiene. Por ejemplo, llamamos la enfermedad invasora por aspergillosis. Es un tema bastante bonito también de leerlo. Porque erróneamente en el laboratorio, ¿qué informamos? Esputo, si se van a dar cuenta, si son curiosos, los que trabajan en el laboratorio van a darse cuenta. Esputo, hongo, negativo, dice. Están buscando filamentosos, levaduras, no se dice, no se sabe. Y más, yo les apuesto si gustan un pollo a la brasa, como dicen. Si ustedes preguntan, oye, ¿qué estás buscando? Levaduras. En esputo, levaduras no es significativo. En esputo lo que se tendría que buscar son hongos filamentosos. En aspirados, en lavados, ahí sí, las levaduras deben ser reportadas, pero también depende de la calidad de la muestra, depende también del paciente para ser reportado. ¿Sí? Hay que tener mucho ojo ahí. La etiología de la neumonía divide en la comunidad lo que llamamos el NAP, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Legionella pneumófila. Son
conocidas como, primero el que está primero, perdón, estreptococo pneumoniae llamado el neumococo, es lo que más, digamos, se aísla en lo que son procesos respiratorios bajos. Haemophilus influenza del 1 al 20%, pero lo que también definimos llamamos las neumonías atípicas, ocasionado por esto: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumoniae. En esos casos, en esos microorganismos, no se encuentra fácilmente en cultivo, en las placas, no se encuentra. Se tiene que utilizar otro tipo de metodologías. ¿Qué metodología, profesor? Actualmente en el laboratorio existen metodologías de biología molecular llamado PCR multiplex, donde tú puedes identificar estos microorganismos. ¿Por qué? Porque son responsables de ocasionar ¿cuál? Neumonías atípicas. Porque fácilmente en el laboratorio no lo vas a poder encontrar, no es aislable, ¿sí? Pero por otras metodologías sí lo puedes identificar. Porque también es importante, porque más de uno puede decir, Legionella, voy a buscar Legionella en el agar sangre. Micoplasma, voy a buscar Mycoplasma pneumoniae en agar sangre, no les va a desarrollar. Tengo que buscar la forma de hacer por otra metodología. En este caso, les comento una metodología llamada PCR multiplex, que actualmente se utiliza para hacer el diagnóstico de esto. Bacilos gram negativos, como Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, del 1 al 10%, Staphylococcus aureus entre el 1 y el 3%, del 10 al 20% de los casos de infusiones son polimicrobianos. ¿Por qué polimicrobianos en el caso de esputo? Porque la muestra de esputo es una muestra, si bien es cierto, debería venir desde el árbol bronquial, pero se contamina cuando sale por la boca, arrasando toda la microbiota normal, respiratoria, alta. Entonces, es una de las muestras que, si bien es cierto, es muy fácil de obtenerlo, pero es una de las muestras que fácilmente se contamina y hay que tener muchísimo cuidado para trabajar, para hacerlo la interpretación microbiológica. Por eso se dice que en muestra de esputo es difícil saber si es un colonizante o es un infectante, ¿sí? Entonces, por eso es la razón de que tal vez algunos microorganismos como los hongos, las levaduras, no se da valor en esputo. Vuelvo a repetir, ¿qué se da valor en esputo? ¿Qué se tiene que buscar? Hongos filamentosos. Si viene un médico y me dice, busca hongos, yo tengo que decirle, doctor, ¿qué busco? ¿Filamentosos o levaduras? Levaduras. Bueno, lo busco, no sé, capaz el médico quiere probar alguna cosa, es un paciente con HIV, pero ya estoy dejando a decisión del clínico o a responsabilidad del clínico si cualquier cosa estoy informando de forma inapropiada. No estoy diciendo que no se busca, a ver, para que me entiendan bien. Si me manda un clínico muestra de esputo cultivo de hongo, lo que yo tengo que buscar es filamentoso. Si viene la solicitud exclusivamente levaduras, obviamente tengo que preguntarle, doctor, ¿es un paciente inmunosuprimido? ¿Es un paciente con HIV? ¿Es un paciente, por qué usted está sospechando de una levadura en este tipo de muestras? Porque tengo que interpretar yo que ahí no se debería buscar las levaduras. En muestra de esputo, en aspirados, en lavados, en eso sí. Pero también vuelvo a repetir, la etiología de levaduras en neumonía, menos del 2%. O sea, no es un microorganismo que va a ocasionar neumonía. Pero si me sale, profesor, en hospitalizados en UCI, lo reporto. Ya el clínico verá si lo toma o no en cuenta. ¿Se entendió? ¿Sí? Atrás, ¿se entendió? ¿Cuáles son las muestras que se debería trabajar en las vías respiratorias bajas? Esputo, aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar, aspirado bronquial. Y aquí me faltó algo más, que son los cepillados bronquiales. Esas son las muestras de las vías respiratorias bajas. Pero lo que hoy día vamos a ver es esto, porque a nadie se le va ahorita a hacer un aspirado, ¿no? Y loco. Entonces, el aspirado endotraqueal y el aspirado bronquial se obtienen por técnicas invasivas. Eso lo hace el médico. A través de un aspirado, lavado, todo lo que fuera, a través de un tubito llamado trampa. ¿Sí? Los otros son los lavados broncoalveolares, donde se debería hacer
el aislamiento del microorganismo y se debería hacer los conteos por unidad formadora de colonia. En el caso de esputo, muy raro que se haga el conteo de colonias. En lo que es lavado, en lo que es aspirado endotraqueal, más que todo en el lavado, se hace recuento de colonias. ¿Cuál es el recuento permisible para decir este paciente está con ese agente microbiológico presente, está infectado? Más o menos de 10 a las 5, entre 10 a las 5 a 10 a las 6 unidades formadoras de colonia. Se hace también el conteo de colonias. En esputo no tanto, pero en esto que es lavado broncoalveolar sí se debería hacer. Se debería reportar un informe cuantitativo. Se debería hacer el recuento de colonias. Y eso es lo que tienen que apuntar ustedes. Aprender a hacer el recuento de colonias. Pues ya no lo vamos a ver, como digo. Pero ya les estoy dando las pautas para que ustedes vayan un poco más allá y averiguar esto de los recuentos de colonias en ese tipo de muestras. La muestra de esputo, bueno, ahí están para que lo lean, como dice, para que se devoren toda la diapositiva. La muestra de esputo, selección de la pulsión purulenta. Hoy día han traído una muestra de esputo, se les va a dar la cepa, lo van a agregar, lo van a homogeneizar y eso lo van a sembrar y le van a hacer su coloración grana. Selección de pulsión purulenta. Si es una muestra infectada de un paciente que está, digamos, con cuadros de neumonía o sospechando de cuadros de neumonía, las muestras van a ser purulentas, van a ser como así, como están viendo en la imagen. ¿Sí? Así. Entonces esa muestra está cargada, es verdosa como pus. Entonces probablemente ahí sí van a obtener aislamiento de un microorganismo. Screening citológico, ¿qué significa? Las células, los leucocitos, los gérmenes, células escamosas, que es lo que más se encuentra en lo que son las muestras de esputo. Cultivos semi-cuantitativos, en caso estoy manejando un lavado broncoalveolar, o cuantitativo. Si es la muestra de esputo, quizás no se hace hay mucho el recuento de colonias porque es una muestra altamente contaminada. Indicaciones para la recolección de la muestra. Dime. Cuando es la muestra verdosa es por lo que llamamos flema. Flema, pero el paciente tiene que, de preferencia, cuando se obtiene la muestra, decirle que haga un esfuerzo grande y que salga de acá la muestra de esputo. Flema se puede considerar como una flema, pero esa muestra tiene que venir cargado. Si viene cargado, como estás viendo en la imagen, es una muestra completamente patológica. Lo que pasa es que a veces los pacientes cuando están en proceso Saliva. de tos, no, más que cuando están en el proceso infeccioso con Ya. una tos severa, por lo general muestran esa flema, pero en algunos casos sale negativo. Pero estamos viendo también una cosa, hay que tener mucho cuidado. En los laboratorios no se busca mucho, o tal vez no tienen la metodología para descartar ese tipo de patologías. Entonces, quizás para lo que tu laboratorio haga está negativo, pero yo tengo que saber que no solamente son existentes, inclusive hasta en estos, muchas personas, muchos profesionales o laboratorios no logran identificarlo de una buena forma. Para el estreptococcus pneumoniae, ¿qué necesito? Agar sangre de carnero con mi disco de aptoquina. Para mi Haemophilus influenza, ¿qué necesito? Un agar chocolate suplementado. Si yo tengo un agar chocolate simple, ¿recuperaré Haemophilus? Probablemente no. Entonces, cuando tú dices, no hay ningún microorganismo en mi laboratorio, no hay lo mucho, está negativo, hay que tener cuidado. Siempre hay que analizar un poco. Me dijeron de neumonías atípicas. Tal vez el paciente tenga esto y tu laboratorio no tiene ni biología molecular. Entonces, tiene todo negativo. Tú has hecho lo que has podido, pero lo recomendable es que el laboratorio esté implementado completamente. Que es difícil, obviamente. El paciente no debe estar tomando ningún antibiótico, eso es básico para todo tipo de cultivo. Usar frasco estéril de boca ancha, de preferencia tiene que ser el primer esputo de la mañana. Las muestras deben obtenerse realizando un esfuerzo para que la muestra sea representativa. Evitar trabajar con muestras salivales, esas muestras no son adecuadas para trabajar eso. Si es que vienen las muestras salivales y yo le hago un directo y observo más células que leucocitos, esa muestra no tiene que ser trabajada en el laboratorio microbiológico. Tiene que solicitarse una nueva muestra.
porque voy a gastar tiempo, voy a gastar horas hombre, voy a gastar insumos y es en vano. No les va a salir nada, nada de nada. Pero tampoco se recuerda como negativo. No, se solicita una nueva muestra. Tú no puedes poner negativo Porque porque no la estás procesando. ¿Sí? Todo lo que no se procesa se pone como una nueva muestra, se solicita una nueva muestra. Nunca se pone negativo así, como decirse, un poco así, de manera simple, negativo no debería ser así. profesor, y si en la segunda muestra tampoco vemos. Ok, muy buena tu pregunta. Si la segunda muestra me viene igual también salival, se hace la coloración gran y se pone pues todo lo que asocia. Se pidió una segunda muestra, la muestra no cumple los criterios para hacer un buen cultivo microbiológico. ¿Sí? Podría ser eso. Se podría poner como una nota de pie de página. Porque si tú lo procesas, más del 80 o 90% te va a salir microbiota mixta respiratoria. Y una infección viral también causa esa flema purulenta. Infección viral. En este caso sí, en algunos casos, porque la literatura también habla de leucocitosis o sin leucocitosis también habla. Lo que no presentan leucocitos y tiene así una muestra purulenta más que todo, muchas veces a veces están involucrados también microorganismos virales. Y parece... Una infección viral no necesariamente muestra leucocitos, a No. diferencia de una bacteria. Sí, no. Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Porque eso también tiene que involucrarse con la parte clínica. El clínico tiene que hacer un buen diagnóstico clínico, sospecha clínica, para mandar al laboratorio la muestra. Porque estamos hablando de una metodología molecular que no cuesta nada barato. Si va a mandar a todos por screening, estamos mal. Claro, eso por ejemplo pasaba con COVID. Los pacientes que hacían todos sus cuadros virales netamente no presentaban flema, Ya. pero sí tenían todo el cuadro, digamos, gripal. Claro, gripal como una gripe. Ajá. Sí, de hecho. Profesor, en caso de que la muestra venga con sangre, Ya. también se rechaza. Exacto, eso no No, se procesa. normal. Sí, la forma de rechazar o aceptar una muestra siempre, chicos, es que las muestras respiratorias, esputos, aspirado, todo lo que fuera, por lo menos en esos tres que acabo de mencionar, esputo, aspirado traqueal y aspirado bronquial, siempre la recomendación, hágale un directo. Si el directo cumple los criterios de Bartlett o Murray, dele el ok para seguir trabajando. No estoy diciendo que a simple vista digas, ah, no sirve, sí sirve. Siempre hazle el directo. Profesor, ¿y si la muestra presenta sangre? Si la muestra presenta sangre puede ser por diversas causas. TB, un EPOC, o sin un esfuerzo también. Pero es una muestra, así como las heces, tú que escoges la parte que tiene moco y que tiene sangre. Esa parte tienes que coger para hacerla siempre. Igual en Igual en esputo. ¿Sí? profesor, Mira. así como en urocultivos había un par test para ver la sensibilidad previa, sí. también hay algo así similar para... No, solamente es para orina. Bueno, evitar la muestra que se contamine, realizar un enjuague bucal con solución suero fisiológico estéril, no usar enjuagues bucales comerciales, llevar de forma inmediata la muestra al laboratorio. Si es de temperatura ambiente menor a 2 horas, y si se va a demorar en llevar 24 horas más o menos, tiene que estar entre 2 a 8 grados centígrados, refrigerado. No congelado, más o menos en un rango de 2 a 8, de preferencia entre 4 grados centígrados. ¿Sí? Volúmenes menores de 2 mililitros no deben ser procesados a menos que sea purulenta. Debe procesarse entre los 30 minutos hasta 2 horas de obtenida. Mantener a 4 grados, como les decía, para evitar sobrecrecimiento de la flora acompañante o de la microbiota acompañante. Seleccionar las porciones purulentas o hemoctóicos. Hemoctóicos significa con sangre. Colocar la muestra en una placa de Petri vacía. Eso se hacía antes, ahora se trabaja directamente del plato. ¿Sí? Las limitaciones del cultivo, ya les dije que es contaminación por el tipo de la muestra. Estamos hablando de muestra de esputo. En aspirado traqueal, la tasa de contaminación es baja. En aspirado bronquial sí es alta. ¿Cuáles son las muestras que más se contaminan de lo que son respiratorios? Esputo y aspirado bronquial. Son dos muestras que para mí no deben ser trabajados, digamos. Tendríamos que ver la calidad previamente. ¿Pero el aspirado bronquial no es estéril? No, el aspirado bronquial sí es estéril, pero la forma de hacer la obtención arrastra todo
toda la microbiota respiratoria. Estos son los que más se Claro, y se pierde. Entonces es bastante importante. Cuando ustedes ven aspirado bronquial y esputo, se van a dar cuenta que son las muestras en el laboratorio de microbiología que más lo que es, digamos, difícil saber si es un colonizante o si es un infectante. Entonces, un directo. Claro, al hacer un directo. Y también cuando se siembra, porque en pacientes de unidad de cuidados intensivos, si te viene un aspirado bronquial, le haces, está mal ese directo, está mal, se tendría que conversar con el clínico si le vas a dar o no seguir haciendo el seguimiento del cultivo, porque es una muestra inadecuada. Y lo que ahí siempre tiene que ir con una nota de pie de página, descartar colonización versus infección. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso yo prefiero trabajar, en la medida sea posible, de un aspirado transtraqueal o un lavado broncoalveolar, que es mucho más, digamos, exacto, o por no decirlo más verdadero, lo que se está aislando. Profesor, ¿y el hacer un lavado no se está diluyendo la muestra? Sí, por eso se hace diluciones. Por eso se hace, recuento de colonias. Listo, revestimiento del grano en cultivo, la sensibilidad del 45 al 60%, la ayuda la sensibilidad 60%, el cultivo positivo del 30 al 40% en personas con tratamiento antibióticos previo, del 60 al 70% en personas sin tratamiento antibiótico previo, la ayuda microbiológica que proporciona el GRAM y el cultivo de esputo es bajo, pero en algunos casos orienta a la terapia de IPS. La coloración GRAM en todo el cultivo es importantísimo, ¿sí? Importantísimo. Coloración GRAM, aquí para que lo revisen, los microorganismos, por ejemplo, que son Streptococcus pneumoniae, son los cocos lanceolados, diplococos, permite valorar la muestra de esputo, el sistema de Murray y Washington, se ve entre las células escamosas y los leucocitos. Y acá hay una tabla, ¿sí?, para poder valorar la calidad de muestra. La calidad de muestra es mayor a, si tiene mayor a 25 células y menor a 10 leucocitos polimorfos nucleares, calidad muy pobre, no debe ser cultivado, como dice acá. ¿Sí? Si tiene células mayor a 25 y leucocitos de 10 a 25, la calidad también es muy pobre, no debe ser cultivado. Pero ¿y eso es en un campo o en el recuento total de la... En 10 campos, En 10 campos. Y el objetivo se hace acá, dice, mira, observan de 10 a 20 campos. Y el objetivo en el cual se debe observar es a 10 ejes, a vista panorámica, no en objetivo de 100, con inmersión, a 10. ¿Sí? Toda esta valoración de aquí se tiene que hacer con objetivo de 10, más o menos de 10 a 20 campos. No se hace con objetivo de inmersión, se hace con objetivo de 10. Bueno, acá hay otro sistema de Bartlett donde es por cruces, muestra representativa, vamos un poco para que ustedes lo vayan viendo. Y este es el protocolo de siembra que ya vamos a hacer, ¿sí? Entonces, también esto de que dicen lofomonas. Las lofomonas, ¿qué son las lofomonas? ¿Quién sabe qué son las lofomonas? Salen del tracto digestivo de las cucarachas. Y básicamente son artrópodos que se encuentran mayormente en pacientes de unidad de cuidados intensivos. En esos pacientes que están entubados, entonces por un mal lavado, una contaminación, y se encuentra esas estructuras llamadas lofomonas. Y eso se hace en observaciones directas, con solución salina. Con solución salina usted carga, muy aparte de evaluar la calidad de muestra, también tiene que descartar la presencia de lofomonas. Las lofomonas, hay una controversia, hay literatura que dice que no es responsable de cuadros de neumonía. Hay un trabajo del doctor Rito Serpa que dice que sí se debería tomar en cuenta. Entonces, pero si es un paciente de unidad de cuidados intensivos, yo sí lo reportaría. Porque muy aparte, si eso no es responsable de un cuadro clínico, estoy informando que el tema de la asepsia, de la limpieza de ese dispositivo, está siendo deficiente. Pero no son dispositivos estériles. Se contamina muchas veces con un lavado en enfermería, con el agua, sí se contamina. Yo he tenido la oportunidad el año pasado, cuando estaba trabajando en asistencial, de encontrar los pulmones.
encontré Acinetobacter. Y por mi culpa se fueron 6 médicos de UCI. Cuando salí del hospital salí pero con miedo. Monores. Salí bien chalequeado. No, porque en verdad es responsable. La Acinetobacter cuando se encuentra en hospitalización quiere decir que estás haciendo un mal lavado de manos. Eso es cochino, sí, de contaminación. ¿No es cierto? Los fomonas, cuando encuentras, el personal que está haciendo la limpieza de este dispositivo está haciendo de forma deficiente. Entonces, se dan cuenta cuál es la importancia del laboratorio de química. Listo, chicos, empezamos. Yo no quiero atrasarlo mucho. Chicos. El directo es para los fomonas y también más o menos te vas a dar cuenta la cantidad de células con leucocitos. El GRAM sí lo evalúas aumento de 10x para que hagas de Bartlett o Murray o Washington como está. Y las células en la coloración GRAM. El directo sí lo haces para tener una idea panorámica que no debería cambiar por la coloración GRAM. ¿Se entendió? Listo. Vamos chicos, todos en grupo, terminamos temprano. Les estoy pasando al grupo número 1, atención, una placa de un Streptococcus alfa hemolítico. Esa cepa lo van a sembrar en agar sangre, directo. Ahorita les van a pasar. Lo demás que yo les voy a pasar lo mezclan con su muestra de esputo y lo siembran en sus demás medios. ¿Se entendió? Sí, sí. La muestra de agar sangre, resérvenlo para que trabajen con la cepa que les van a pasar ahorita. Ahorita les voy a dar una cepa, lo mezclan con la muestra de esputo que han traído, lo mezclan bien y siembran esa muestra. ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió? El gran también. Gran también tienen que hacerlo. De la cepa. Si gustan, sí, se alcanza porque hay poco también.